nosotros venimos, ya como decimos en México coloquialmente, traemos la torta bajo el brazo, ¿no? Traemos ya esta energía con el que vamos a trabajar. Por eso es importantísimo, hermanitos, cuando nosotros hagamos un tonal, por favor hay que pedir la hora de nacimiento, el día, el mes y el año, ¿sí? Algunos compañeritos me decían, no, es que yo era luna llena, me dicen cuando yo nací. Bueno, podría ser, podría contribuir, pero con estos datos, con eso tenemos más que suficiente para el trabajo. Uno, precisamente el día de hoy yo leía un tonal, no le decía yo al hermanito, no me siento muy bien, pero te voy a compartir, ¿no? Un poquito. Le dimos su tonal y me decía, pero usted lo que maneja es astrología, usted lo que maneja es brujería. Ah, ¿o qué es lo que maneja? Le digo, mire, le voy a resumir un poquito este conocimiento. Este conocimiento no es mío, es de los abuelos que vivieron en el Anao. ¿Es de los aztecas? No, no, no es de los aztecas. Sí, como dice usted, los aztecas o los mexicas lo retomaron los hermanitos Tonsabi, ¿verdad? Los guirráricas, todos ellos lo retomaron. Pero los que fueron pioneros precisamente no era una sola cultura. Había un grupo de hombres que se les llamaba toltecas. Y los toltecas eran personas que vivían en armonía. Y trabajó esto, que era Quetzalcóatl, al final todos queremos llegar a convertirnos en ese Quetzalcóatl, ¿no? Y entonces me decía él, pero lo que usted me describió, lo que a mí me sorprende es que lo que usted me describió, eso es lo que yo soy. Ese es mi actuar en la vida. Le digo, bueno, con esto te compruebo que nuestros ancestros no, no usaban, no lo usaban tan solo por la cuenta de Dios. Lo usaban para varias cosas, para varios factores. Mas, sin embargo, el día de hoy, hermanitos, yo les comparto, les digo yo, esta parte. Miren, el día de hoy vamos a trabajar precisamente, a ver, ustedes, allá, sí, sí ven mi pantalla, ¿verdad, hermanitos? Sí, muy bien. Vamos a trabajar, hermanitos, con esto. Fíjense bien, vamos a hacer, vamos a hacer una correlación, ¿sí? ¿Qué correlación vamos a hacer? Buenas noches, la voy a Walter, hermanita Pilar, la voy a Walter, todos, ¿sí? Les decía yo, vamos a hacer una correlación. Estos son los datos, podemos decir que estos son los datos duros que le llamamos, ¿no? Que por la hora en que nació, vamos a hablar el día de hoy con los años Tosh. El orden de estas imágenes mánticas, imágenes de sabiduría, no cambia, es la misma. Son dos veces Zipacli y, bueno, son 80 cuartos de hora. Ajá. Vamos a ver, fíjense, lo curioso, y después nos dedicaremos a ver esto, ¿no? De las 4:22 a 4:39 está la energía de Akat. En este cuarto de hora, el que nace con este cuarto de hora le corresponde a Akat. En ese momento que nace, lo recibe la energía de Akat, de Carrizo. Y por la hora en que nace, hermanitos, ustedes lo podrán reconocer nuestra gran madrecita, ¿verdad? Por esto que está aquí. ¿Quién sería? Aquí está.
Chalchihuitlicue. ¿No? Yo por eso les fui poniendo esto, Chalchihuitlicue. ¿Y qué nos empodera Chalchihuitlicue? Chalchihuitlicue nos empodera con la actividad, con el movimiento, con el fluir. ¿Qué más? Tacat, miren, aquí está Acat, Acat. Ocelot, Ocelot, Cuaftli, Cuaftli y Cosca, Cuaftli. Este es un ejemplo. Perdón, este no es el orden, es el ejemplo. Es el ejemplo que les pongo como portada de esta clase del día de hoy. Va a ser necesario, hermanitos, va a ser necesario que tengamos este formato. Yo sé que todos ya lo tienen. Inclusive ya lo pueden buscar aquí. Algunos hasta ya han hecho tonales y qué bueno, ¿no? Que ya han hecho estos tonales, lo han trabajado. Y qué bueno, excelente, excelente trabajo, vean. Ahora bien, fíjense. Nos vamos a dar cuenta, son 20 horas. ¿Escucharon? Son 20 horas. Cuando, fíjense, cuando en la hora que se maneja, ¿verdad? Son 24 horas. Van a decir, bueno, ¿y esas 4 horas a dónde los vamos a dejar? Aquí un cuarto de hora lo dividieron los abuelitos. Cada cuarto de hora, ¿cuántos minutos corresponde cada cuarto de hora el tiempo que manejamos? La hora que manejamos. ¿Cuántos minutos de qué equivale? 15. 15. 15, hermanitos. 15. Pero aquí chequen. De 16:45 a 7:03, ¿cuántos minutos son? 18. 18. 18 minutos. 4 por 18. 72. 72. Entonces aquí no son, ¿sí? Aquí no son de 60 minutos, son de 72 minutos y distribuido 72, 72, 72. Deben de dar las 24 horas para hacer la equivalencia. Pero ahorita lo que les voy a pedir es que ahorita no nos enfrasquemos en esto. Ahorita veamos cómo va el orden, ¿sí? Fíjense bien. Todos estos que están aquí, esta es la hora de nacimiento. Esta es la hora. Y la energía precisamente, la energía con el cual que lo empodera. Por ejemplo, Centeot nos empodera la creatividad. ¿Por qué la creatividad con Centeot? Porque precisamente el Centeot nos ayuda a crear, como su nombre lo dice. Tenemos que crear ese sustento, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo que les pongo. Necesitamos este cuadro y yo en el grupo yo les decía, imprímame este documento. Se los mandé se los mandé en Word como ejemplo. Recuerden que este Amoshli yo ya se los compartí. Y si no está en ¿cómo se llama? Donde vamos aguardando los documentos que el hermanito ya hoy casi nos está ayudando. Telegram. Ah, ¿qué más? Telegram. En Telegram, ahí está, dice Borgia. Y vamos a imprimir, tiene mayor resolución ahí. Porque recorté y pegué así como.
Miren, el orden es así. Primero va a ir este, va a ir este, después va a ir este. Son 3 hojitas. Debemos de imprimir, ¿sí? Ahora bien, aquí es básico que nosotros, ¿se acuerdan? Es básico que nosotros sepamos el orden y cómo vamos a leer un Amosh. ¿Cómo leímos el de las tresentas? ¿Se acuerdan? ¿Por dónde vamos a empezar? Hagamos una recapitulación. Esto es importante. Nosotros que estamos estudiando para Tonal Phuket, necesitamos saber hacia dónde empezamos a leer el Amosh. Les pregunto, de acá arriba, de izquierda a derecha y otra vez acá abajo, o de derecha, de acá abajo. ¿Cómo leímos Izquierda. precisamente? Les pregunto, ¿cómo leímos los señores de la noche? Es De el mismo. izquierda, de derecha a Mano izquierda. derecha. De derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, Temastiani. Quema, En forma de S, de una S. Ajá. quema, exacto. En Como, forma de como una están S. viendo, ¿no? Te mencioné cómo están Ajá, viendo los personajes. exacto. Así también por donde van viendo las energías, los signos, también eso nos está hablando. Hay que tener en cuenta todo lo que nos acaban de decir, las Oskamati Nokniwan. Lo que nos acaban de decir es básico, es muy importante para que sepamos leer los Amoshi, hermanito. Por favor. Miren, si decimos por lógica, les decía yo por lógica que vamos a decir que si Pactli, la Poyahualti, ¿qué más? La Poyahualti Nokniwan. Por lógica vamos a iniciar, hermanitos, de abajo. Miren, si Pactli, y chequen, aquí termina en flor. También eso es otro de los tips que debemos de manejar. Miren, inicia con Zipactli y como dice la hermanita, ¿hacia dónde están viendo estos signos? Vean para acá. Zipactli, Yeyekat, Cali, Cuespalin, Coat, Miquisli, Mazar, Tochli, At, Squintli, Osomachtli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Kiawitl, Shot. Básico. Que nosotros ya no sepamos los nombres de los signos. También es básico. Nos va a servir mucho, ¿verdad? Nos va a servir ¿Me mucho pasas para ese libro leer rojo, por favor? hacia dónde vamos guiándonos en la lectura del amor. Y miren, termina con Xochitl. Y nuevamente empieza, ahí tenemos 20 signos. Una primera cuenta, Sempoali. ¿Se acuerdan de los números? Sempoali. Zipactli, Yeyecal, Cali, Cuespalin. De Cuespalin, ¿qué sigue? No creo que después de Cuespalin siga Tochli, ¿verdad que no? Está viendo hacia allá. Entonces, subimos de Cuespali, por lógica sigue Coat. Por eso les decía, es necesario que nosotros sepamos los signos. Eso nos va a ayudar mucho. De Coat sigue Miquisli, de Miquisli sigue Mazat, Toshli, ¿verdad? Toshli, Atl, Iscuintli, Osomatli, Malinali, Acat, ajá, quedamos aquí, en Acat, de Acat, ¿qué sigue? Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, de Coscacuautli, ¿qué sigue? Olin, Tecpat, Kiawit y Xochitl. Llevamos Omenpuali, 2 cuentas de 20. Nuevamente empieza Zipactli, Yeyecat, Cali, Cuespalin, Coat, Miquisli, Mazat, Toshli. Ahora, ¿hacia dónde va? Después de Toshli, ¿qué signo sigue? ¿Xochitl o Atl? Atl. Atl. Ahora sube hacia arriba. Atl,
Sí. Nuevamente, Squintly, Osomahtli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olintec, Palquiao, el Xochitl, Yeye, Empoal. 3 cuentas de 20. Ajá. Y nuevamente empieza la cuenta. Zipactli, Yeyecatl, Cali, Cuespalin, Coatl, Miquisli, Mazal, Tochli, Atl. Después de Atl sigue Squintly, Osomahtli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Kiawit, Shot. Ajá. ¿Se dan cuenta? Son 4. Esa es la orden. Por eso les decía, esta clase lo vamos a dividir en 3 o en 4 sesiones. Y en la última sesión vamos a leer que todos estos signos están en nosotros. Sí, está en nosotros. Pero nos empodera más el cuarto de hora en que nacimos, en el que estamos, en el que nos componemos nosotros de una u otra forma. Por lo tanto, yo me acuerdo que a mí me decía mi mamá y también me decía mi papá, dice, hijo, cuando tú naces es como un portal. En ese portal, alguien está en la entrada de ese lugar. Le digo, ¿y quién es, pa? ¿Quién es, ma? Dice, alguien te espera. ¿Y saben quién nos espera? Estas energías. Todas estas energías tienen un nombre. Y lo interesante que el día de hoy yo les decía, vamos a ir verificando el atuendo, el tocado, para poder identificar esta imagen, esta energía. No son dioses, hermanitos, no son dioses, son energías que nos empoderan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar esta parte. Vamos a iniciar. Hasta aquí, compañeros. Vamos entendiéndole cómo vamos a hacer esta correlación. No me interesa, aunque vayamos lento, que vaya quedando claro. ¿Sí? ¿Qué mate más, Jenny? ¿Todo ¿Qué bien? agüi? Quema. La socamate no tiene. Muy bien. Vamos a iniciar con el primero. Ándale, primero es este. Tenemos este primero, ¿verdad? Mire, este es el primero. A ver, déjeme ver cómo. Ajá. Muy bien, aquí lo subo. Miren. Tochli, Shiwit Tochli. Año conejo. Vamos a ver el de los años conejo. ¿Ah? Ahí cambia un poquito la hora. Ajá. Vean. Recuerden que los años conejo en esta cuenta del tiempo, en esta correlación, en esta correlación, claro, inicia el año a las 6:45 de la mañana. Ajá. De 6:45 a 7:03 le corresponde la energía de Zipactli. Si alguien nació a las 6:45, 46, 45, 46, 47, hasta las 7:03 le corresponde su cuarto de hora de nacimiento Zipactli. Es lo que quiere decir. Now viene de Naui, de 4. Tet, como que un entero, como la piedra, lo dividimos en 4. Ajá, el cuarto de hora. Y mantli viene de I, su de, ajá, de la tercera persona. Mantli, de matilis. O sea, como en en esa hora, ¿con qué sabiduría tú naces? Ajá. Y chequen ustedes. Centeo, este que vemos aquí, por ahí si ya lo tienen ustedes, yo lo pegué de esta manera. Miren mi hojita, qué bueno que se ve. Ajá, así está, miren mi hojita. Y lo estoy empezando de acá abajo, ¿no? De acá abajo. A ver, no se ve. Muévelo, no se ve. Bien, lo estoy empezando de abajo
Y aquí ustedes en su hojita, si ya lo tienen, escríbanle, pónganle aquí, Centeot, y le colorean esto, que le corresponde a Zipacli, a Yeyecat, a Cali y pues estos cuatro. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar a Centeot? ¿Cómo lo vamos a identificar? Vamos a identificarlo de la siguiente manera. Veamos su tocado de Centeot. Para identificar las energías, tenemos que ver su tocado, que tienen acá arriba, su vestimenta, y a veces con lo que está usando nos dice mucho. Chequemos, primero su tocado. Centeot, acuérdense que viene de Sentli. Yo les decía de Sentli, de mazorca. ¿Y qué es la mazorca? Pues es el sustento. Pero el sustento, no tan solo les decía es el sustento alimenticio, recuerden, que también es el sustento que espiritual, el sustento intuitivo, el sustento psicológico, el sustento emocional, el sustento de la vida, ¿verdad? Y chequen ustedes. Centeo tiene las mazorquitas acá, miren, tiene mazorquitas, ¿verdad? Y aquí tiene a un ave que lo acompaña a él, ¿ah? Como centeo, como sustento espiritual. Ahora bien, ¿y aquí dónde estoy yo? Aquí estamos, miren. Aquí están los que nacieron bajo el SIG en la hora de Zipacli, la hora de Yecat, la hora de Cali, de Cuespali, de cocodrilo, viento, caza y lagartija. Aquí están. Y chequenme ustedes. Pongámonos en posición de este personaje que le está con un punzón de hueso, ¿verdad? Que este punzón de hueso se dice que se hace de hueso de ocelo, de ese. ¿Y por qué ocelo? Acuérdense que el ocelo es el nahual de Tezcatlipoca. ¿Y quién es Tezcatlipoca? La conciencia misma de cada uno de nosotros, nuestro ser interno, nuestro ser interior. Y chequemos bien, fíjense, aquí está su ojo derecho de este pequeño niño, y aquí vamos a encontrar, Centeot le está abriendo el ojo izquierdo, si nos ponemos aquí es el ojo izquierdo. Entonces, las personas que nacen en esta hora y en estos cuartos de hora, les da el poder, les da la cualidad, les da las energías, las herramientas, nuestro abuelo Centeot, para que sean sustento de el sustento interno, el sustento espiritual, mayoritariamente es ese sustento que les da, sí. Y precisamente como un tipo de poder que ahí los tiene a ellos, tenemos a un Tecpat, a un cuchillo de pedernal, pero con una flor. Ojo, acuérdense que el cuchillo de pedernal corta, pero el cuchillo de pedernal también corta, va cortando, va buscando hasta lo más profundo y con una flor. Entonces, estas personas que nacieron en este cuarto de hora tienen la cualidad de que van buscando ese conocimiento, pero con Tecpal también viene la energía de la luz. Y no es así que entre más conozcas, es una luz que te va abriendo tu camino, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy bien pudiéramos estar viendo la tele, es viernes, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Porque queremos este Tecpat con esta flor. El conocimiento te da flores, te da ese perfume, te da ese conocimiento.
espiritual, pero es una luz. Ahora bien, nos dice que le está abriendo ese ojo. ¿Para qué? Para que se pueda comunicar con su energía interna en el cuarto de hora en que nació, bueno, en que nació con Yeyekat. Se va a comunicar de manera más espiritual con Zipacli, con Kahli, con Cuespali. ¿Sí, hermanitos? Entonces, y este personaje, si se dan cuenta, está sentadito, algunos le llaman como taburete, ¿no? Como de ocelos, ¿no? Que es muy consciente precisamente nuestro abuelito Centeot en que lo está empoderando, en el que va a dar ese servicio, en que estas personas que nacen en este signo van a tener la energía espiritual que se les va a facilitar. Lo más importante es que cuando nosotros veamos su tocado de este personaje, son mazorquitas, es el sustento, ¿verdad? Y son de los 4 colores, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es el primero de 20. Vamos con el siguiente. Tenemos el siguiente. ¿Quién sería este? Este personaje es Pasteca. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a reconocer este Pasteca? ¿Qué quiere decir Pasteca? El de Pazli, el de la medicina, el señor de la medicina. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Vamos a verle el tocado chequen, de Malinali. Recuerden que Malinali es medicina, ¿verdad? La hierba. Pero la otra parte, miren, aquí es un personaje, aquí en la parte de la cabeza, tiene ¿a quién? A, a Zipacli. ¿De dónde? ¿De dónde se obtiene la gran mayoría de la medicina? Pues de Zipacli, de la tierra, que recuerden que también Zipacli representa la tierra, ¿no? Que está bien empoderado, cheque, ¿no? De igual manera, este personaje, si se dan cuenta, aztecas, ¿verdad? El señor de la medicina está igual empoderando, porque son medicina. Recuerden, el sustento, que es el centeo, que está aquí, también es medicina. ¿A poco no es medicina el animar a los demás? Y no es medicina empoderar a los demás para que se conozcan a ellos mismos. Es muy buena medicina. Nuestros abuelos lo sabían muy bien. Ajá. Entonces, y esto es lo que va a identificar también a este personaje de Pasteca. ¿Sí? Pasteca, de Pazli. Te, persona. Pa, de Pazli. Pazli es medicina. Ajá. Recuerden, cuando nosotros lo aglutinamos la palabra, se absuelve, se elimina el cli, lin, eso ya lo veíamos con los sustantivos. Y la partícula T, aquí es algo importantísimo, desde el nombre lo dice. T se refiere a la persona, de tejua, de tú, paste, hach, de esta parte de catch viene, fíjense, viene el nombre de Carrizo, porque alguien que maneja la medicina se convierte en un líder. Pero ojo, hay de líderes a líderes en la medicina. Hay líderes que solamente buscan el beneficio económico, el beneficio, inclusive hay líderes que solamente utilizan esa sabiduría para chantajear, para obtener lo que necesitan, pero también hay líderes de la medicina quienes en verdad aman lo que hacen y ellos lo dan todo por el todo, ¿sí? Ese es lo que nos dice aquí, es amar el trabajo. Y este Pastecas
nos da la energía de la actividad. Entonces, todas estas personas que nacen bajo la protección, bajo la influencia, bajo el poder, bajo las cualidades de Pastecat, ¿eh? Es importante, tienden a usar la medicina. Se les facilita la conexión con la medicina, ¿sí? Un hermanito muy recientemente me decía, oiga, a mí me encanta la medicina y yo lo utilizo. Y la medicina que doy, medicina que cura. ¿Y por qué? ¿Por qué crees? Le digo, no, dígame, por la fe que me tienen a mí. Y porque por la fe que yo les digo, ¿tienes fe en que yo te voy a curar? No, a mí dime sí o no, porque si vas a empezar a dudar, a lo mejor sí me vas a curar, ¿verdad? No, yo vengo porque tú me vas a curar. Dime con esa seguridad. Dice, y yo te diré con qué seguridad te voy a curar. Ujú. Y así está. Y entonces dice, deme una imagen de Pasteca. Yo quiero ver la imagen de Pasteca. ¿Dónde está tu Dios? Le digo, no es Dios, es una energía que todos tenemos y usted lo tiene. Pero si quiere verlo, aquí está en el amor. Le digo, él es Pasteca. Ay, caramba, dice, yo veo que sí está curando. Le digo, sí, él está dando una medicina. Es el Señor de la medicina. Dice, lo puedo recortar y hacerlo en grande, en un cuadro, y cuando yo cure, pedirle su energía. Sí, pero te recuerdo que aquí, en esta espiritualidad, en este conocimiento, no es igual como usted lo consigue. Sí lo puedes tener ahí, que esté, sí, claro, como un recordatorio. Pero realmente, ¿a dónde está esa medicina? Le digo, lo tiene aquí, en el corazón y en la forma de la actividad que lo hace. Si como usted dice, usted se está dando la respuesta, da esa medicina. Y fíjense quiénes son. Coatl es una medicina. Su ejemplo mismo, que es la medicina, la serpiente que cambia de piel, que nos enseña a cambiar. Miquisli, ¿verdad? Miquisli, recuerden que Miquisli decimos, para poder ser mejor que ayer, nosotros, pues debemos de morir para poder renacer. Ni se diga Mazat, el venadito, todo su cuerpo es medicina, su percepción es medicina. Toshli, el Tochli, es esa creatividad, esa fertilidad que tiene. Precisamente el día de hoy, en la reunión de consejo técnico, yo les proponía a los maestros, dicen, nosotros tenemos que trabajar la autosustentabilidad. ¿Cómo qué propuesta tienen ustedes para poder trabajarlo? Les digo, sí, pollos y conejos. Los conejos parten muy rápido. Los pollos son fáciles de alimentar, ¿no? Los conejitos cada mes te dan una camada de conejitos, pero tienes que saberlos trabajar, tienes que saberlos cuidar. Entonces, nos habla de esa medicina, de ser muy fértiles, de que todas estas energías siempre están en actividad. Y alguien que se dedica con la medicina, siempre está en actividad, va aquí, está preparando medicina, está yendo a dar medicina, se va a los lugares donde le dan la medicina, siempre está en movimiento, ¿sí? Y entonces, aquí nosotros vamos a poder hacer esa reflexión, vamos a poder hacer ese trabajo. Y aquí nos los da, miren. Recuerden que el color amarillo es la energía interna, ¿verdad? Y aquí si se dan cuenta, no nos da el caucho, o sea, la bolita de ofrenda, como en copal, en incienso, no nos los da en color negro, cheque.
En los demás, en el Amoshli, en otras lecturas del Amoshli, nos los dan en color negro. Y aquí no, nos lo dan en color amarillo. Nos habla que nosotros somos medicina, tenemos esa medicina interna dentro de nosotros. Solo tenemos que hacer los que nacen en esta cuarto de hora, en esta hora de 72 minutos que rige Pastecas, que la medicina está dentro de nosotros, ¿sí? El hecho de alentar a un hermanito cuando anda decepcionado, cuando anda, ahora como decimos coloquialmente, con la piel baja, pues es la medicina. Oiga, hermanito, sí, o sea, yo te entiendo que tienes problemas, pero dígame quién no tiene problemas, ¿verdad? Hazle de esta manera, hazle de otra manera, utiliza esto, está haciendo medicina. Encuentras a un hermanito que está enfermito, ¿qué tienes? No, pues tengo esto y esto y esto y esto, ¿no? Pues tómate este té, prepárate otro, ¿no? Me encuentro yo en el camino, alguien me dice, oiga, esta vida ya no le encuentro sentido, esta vida para mí ya no vale. Le digo, ¿será que ya no vale? Dime por qué ya no. Pues no le veo el sendero, qué camino otro. Si me lo permites, dame tu fecha de nacimiento, día, mes, año, y dame la hora en que naciste. Bueno, adelante. Le armo su tonal y le digo, ¿tendrás tiempo hoy en la tardecita de una hora? Vamos a platicar. Dice que, no, tú ven. Empecé a platicarle, su energía era precisamente mi quisque. Se va a los extremos. Le digo, tú eres mi Kisli, tienes la energía de la transformación, de la transmutación, el de cerrar círculos. Cierra este ciclo, recuerda que todo es cíclico, ¿verdad? El año inicia y termina, el Shiwit, en la época de lluvias inicia y termina. Al igual tú ya tienes que terminar este ciclo, tienes que cerrar este ciclo. Sí, pero es que me abandonaron. Sí, sí, cierra ese ciclo, la vida sí, tú puedes, ¿no? Estamos, ¿qué haciendo? Medicina, ¿no? Muy bien. Con Pastecas. Una de las cosas, tenemos que revisar Pastecas, su atuendo, ¿no? Su vestuario. Tiene a esto lo del Malina, ¿no? Muy bien. Dentro de esta cuenta. Y pues este es inconfundible, ¿verdad? Es mucho más rápido de identificar. ¿Quién sería? Mictlantecuhtli, ¿verdad? Por toda su vestimenta. Ajá. Y aquí sí viene lo de la reflexión, la energía que tiene Mictlantecutli es la reflexión, es la transmutación, es el cambio que nosotros tenemos, hermanitos, ¿sí? Muy bien. Y para los que nacen con Mictlantecutli, precisamente, nosotros podemos ver aquí a Mictlantecutli, chequen ustedes, ¿sí? Vean que Mictlantecutli también está recibiendo a un Mictlantecutli Pilsin, ¿eh? ¿Y por qué sabemos que es un niño? Pues un joven, aquí por el copetito que tiene, estos copetitos que tiene. Y eso es lo que retomaron precisamente los españoles, los invasores que vinieron, que no comprendían. Y si es que no es cabello, no es copete, son cuernos. Nos habla de conectarnos con el demonio, con el diablo, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta ustedes, pues bueno, Mictlantecutli es algo muy peculiar que vamos a encontrarlo. Y vemos aquí, miren, que está dando esa energía a Mictlantecutli, igual está en su taburete con piel de ocelo, igual con su punzón del autosacrificio, no tanto el autosacrificio, sino también es ese pequeño punzón del empoderamiento de cada uno de nosotros que nos los da Mictlantecutli.
Y el tranquilo es el que nace, no, pues adelante. La reflexión también habla de eso, también de la parte interna. Si se dan cuenta, tiene aquí un atadito de ocote. ¿Qué nos habla la atadito de ocote? El atadito de ocote nos habla de precisamente de las ceremonias que debemos de hacer, de saber cuándo tenemos que cerrar un ciclo o cuándo tenemos que quitarnos de un lugar y pues seguir con lo nuestro, ¿verdad? Y si se dan cuenta ustedes quiénes lo empoderan, pues ahí está, que siempre está circulando, siempre está dejando morir a ese en su vida, a ese momento, a esa hora, a esa persona, ¿no? Siempre está en movimiento el agua, en disciplina. El escuincle ni se diga, perdona fácilmente. El oso majli, ¿verdad? A lo mejor en este momento se puso triste, pero ya anda contento y feliz. Y Malina, pues es la medicina. Tengo que ser la medicina, ¿no? Precisamente Malina, ¿no? Y es la reflexión. Las personas que nacen estos cuartos de hora son muy reflexivos, ¿verdad? Ahora bien, en su amoshli de ustedes, o sea, en este que van a imprimir, que son de 3 hojas, a ver, déjenme. No, no lo marca. Ahí está. Bueno, en el de 3 hojas, ustedes podrán utilizarlo. Aquí le pueden escribir Mictlantecutli, que es la reflexión. Y esto, pues los signos ya se usan. Ajá. Inclusive le puedo, aquí no le pueden poner la hora porque en los demás años cambia. Acuérdense que son 4 años. Son 4 años, los años Toshli, Akat, Tecpatzika, ¿no? Bueno, tenemos a esto. Y aquí están, miren, los cuartos de hora. Recuerden que son cuartos de hora de 18 minutos, ¿verdad? Muy bien, tenemos Coscacuautli, Oli. Ajá. Oh, este es un personaje muy, muy hermoso, ¿no? Y es uno de los Macuil. ¿Mm? Es uno de los Macuil. El de los Xochipilli. Xochipilli es medicina, ¿sí? ¿Y quiénes están con ellos en Xochipilli? Está los que nacieron en el cuarto de hora de 11:34 a 11:51 el signo de Oli. Aquí está, Oli. Ah, sí. Tecpat. Aquí está de las 11:52 a las 12:09. Ujú. Tecquiahuitl de 12:10 a 12:27. Xochitl de 12:28 a 12:45. Ahí está. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a encontrar este personaje que es Xochipilli? Su nombre de Xochipilli quiere decir Xochi, de Xochitl, flor, Pili, niño, como el niño de las flores, pero también es como el señor de las flores, ¿no? Y si se dan cuenta, Xochipilli, también por su tocado que tiene, es una de las cualidades que vamos a encontrar, pero su tocado que tiene flores, chequen, tiene flores, carga con flores. Inclusive se dice que es el señor de las plantitas de poder. Ujú. Entonces, sí, vamos a desactivar el fondo. Ajá, les decía yo que es este Xochipilli, y si se dan cuenta, también este señor Xochipilli está empoderando de esa manera, está empoderando la intuición, la percepción espiritual, se trabaja directamente con él. Ahora bien, fíjense, este, esta imagen, ajá,
es un círculo amarillo y rojo, y en el centro nuevamente se repite de color rojo. ¿Qué nos habla? ¿Y qué eso? Ajá, saltó Yeyecatl. A ver, nos saltamos el de Yeyecatl. Permíteme. ¿Qué mate más tiene? Ah, sí es cierto. Perdón, perdón. Ya quiero terminar con todo, sí. Sí es Quetzalcóatl. Perdón, me salté de uno. Ajá, de Mictlantecutli era Sí, Quetzalcóatl. Tlazocamati. Ajá. sí. Quetzalcóatl, ¿cómo lo vamos a identificar, hermanitos? ¿Cómo qué cualidades vamos a encontrarlo? Así, pues es Quetzalcóatl. ¿Cuál? Con Ajá. el caracol. Ajá, con el caracol cortadito, ¿no? Que está aquí, mira. Ajá. Y sí, Quetzalcóatl, ¿verdad? Y se relaciona mucho con este atuendo de Yeyecas, ¿no? ¿No? Que precisamente se dice como el patito, como este animalito que tiene su piquito hacia adelante. Ajá. Nos habla de ese trabajo, nos habla de esa actividad. El Quetzalcóatl siempre está en actividad, siempre está avanzando, ¿no? Y en esta imagen mántica tenemos a Acatl. Pues sí, es Quetzalcóatl, ¿no? Ocelot, Cuauf, Coscacuauf, claro, para los que son nacidos con el, el año Tochli, ¿eh? Porque no es el mismo para los años Acax, ni Tecpatl, ni Nicaj. Ajá, eso también debemos de tenerlo presente. Ujú. Muy bien, tenemos a Quetzalcóatl haciendo similar, ¿verdad? La misma actividad. No todos tienen la misma actividad. Ahorita lo vamos a ver. Y eso lo vamos a analizar, ¿no? Si se dan cuenta en esta parte, este Quetzalcóatl, aquí tiene un Tecpat, tiene un punzón de maguey, que sería de las plantas, tiene un punzón de un animalito, y aquí precisamente tiene un atuendo, un pequeño florecimiento con algodón también, ¿no? En el cual nos indica con un tecpat, que precisamente nos indica de que el tecpat es el que corta el conocimiento, ir en busca de ese conocimiento con esa luz que necesitamos, y pues que todo trabajo, que todo, que todo sacrificio, que todo autosacrificio, toda labor, vamos a obtener una recompensa, una flor, pero siempre tenemos que trabajar desde la parte interna, ¿no? ¿Por qué lo ponen de un maguey, de una plantita? Porque necesitamos esa comprensión con nuestra naturaleza, con nuestro entorno, con las plantitas, pero también debemos de conectarnos, también debemos de trabajarlos precisamente en el aspecto de que con los animalitos, ¿verdad? Comunicarnos realmente con los animalitos, ¿sí? Y si se dan cuenta, tiene una pequeña relación, chequen, tenemos a una planta y tres son animalitos, ¿sí? Sí, hermanita Gris, la escuchamos. ¿Qué mate más tiene Tlaxcamati? Tengo una pregunta. ¿En su tocado tiene un ave? ¿Es un ave? ¿Es águila, cuautli? O díganos usted. Sí, dentro de su tocado es un cuautl. En Sí. la gran mayoría siempre tiene un ave. Ese ave, Tlaxcamati. ¿qué mando, ese ave también nos ayuda a empoderar, nos ayuda a que podamos trabajar
directamente nuestro liderazgo. Y un Quetzalcóatl es eso, ¿no? Cuando nos habla del águila, por eso no sé si se acuerdan cuando en esta veintena que pasó, yo les envía sus cualidades de Cuau. Y pues entre mí decía, ojalá y lo lean mis alumnos, ¿no? Porque toda esta información lo vamos a relacionar cuando veamos un águila, pues es el liderazgo, es la parte espiritual, es la visualización, viendo desde la parte macro, ¿no? Que el águila sube hasta arriba y pues puede ver, es visionario, ¿verdad? Entonces, nos habla de esa parte, de ese trabajo con Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl, precisamente, en su boca, dice el hermanito, pues tiene unas pequeñas mandíbulas también, podríamos decir, ¿no? También es algo representativo precisamente del Quetzalcóatl. Pero lo más hermoso que nosotros podemos llegar a encontrar dentro de todo este atuendo, que nosotros podamos decirle a la persona que le leamos su tonal, decir, es que tú cuando naciste traías ya traes un poder, por los minutos que naciste tienes una energía, tienes una herramienta para que puedas vivir armoniosamente, para que puedas vivir realmente como un nahual, que decimos, ¿no? Tenemos esa mala concepción, ¿verdad? Y a veces hasta errónea, que cuando decimos, bueno, un nahual, precisamente, pues es una persona que se logra transformar como un monstruo, como ese hombre lobo, ¿no? Y se transforma y hace maldades y hace destrozos. Bueno, posiblemente sí, se llega a un nivel que de ese trabajo, pero la finalidad de vivir en el nahualismo, ese no es la finalidad, ¿sí? Una de las finalidades es vivir en armonía. Primero, conociéndote tú mismo, ¿no? Si yo me conozco por la hora en que nací, tengo a Quetzalcóatl, en mi caso tengo a Quetzalcóatl. Por el día en que nací, por el día tengo a Ocelo. Por el mes que nací, tengo a Pan Quetzalistli, y Panquetzalistli, su regente es Huitzilopochtli y Tezcatlipoca en la fiesta de Tezcatlipoca. Por el año en que nací, tengo a Acatl. Por la trecena tengo nuevamente a Ocelot, pero de acompañante nuevamente tengo a Quetzalcóatl. A mi señor de la noche, que es Chalchihuitlicue, y mi nahualito Coatl. Entonces, tengo una gran gama de herramientas y lo que debemos de enseñar a la persona que le leamos su tonal, bueno, mira, tienes esto, tienes lo otro. Son habilidades, son cualidades, son fortalezas, son herramientas, si tú quieres llamarles, son poderes. ¿Por qué son poderes? Porque tú eres una energía sagrada. Tú no dependas, ay, pobrecito de mí. No, 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 no. Tú eres una energía sagrada, capaz de resolver. Cada una de estas herramientas no los vas a ocupar al mismo tiempo. No. Va a haber un momento que los vas a necesitar y les hablas. Dice un hermanito, los voy a invocar. ¿Para qué los vas a invocar? Viven dentro de ti, viven contigo. No necesitas invocarlos. Sí, hermanita Zipac. Gracias, Kamati, Temasiani. Nada más para hacer un pequeño comentario. Em, es un gozo el que se siente cuando uno está realizando esta lectura. Primero que nada, la correlación y el descubrir estas energías, pero
el gozo y esa plenitud que se siente, como en este ejemplo, en este caso, y es de adentro que va hilándose la narrativa hacia la persona de su tonal, porque es como irle poniendo plumitas, caracolitos, florecitas, cosas hermosas a al describirle sus cualidades, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que estábamos en el estudio con usted, em, del Caupogualí, usted nos dijo que tendríamos que empoderar esas energías positivas y, y hacer confluir en la persona ese interés por despertar esas energías. Entonces lo comparto ahora pues con mis hermanitos porque cada ocasión que me es permitido realizar esta métrica y esta interpretación de un, de un, de un campo igual y de un tonalamat, me emociona muchísimo porque se van revelando una atrás de otra y son bellas flores para ofrendarse. Tlazocamati, Temastiani. Sí, los Okamatl Nognitzin, en verdad, les decía yo, cuando nosotros empezamos a comprender todo esto, desde su uso, nosotros nos estamos convirtiendo precisamente en esta actividad y también en esa creatividad de Xochipilli, de Centeo. Estamos creando. Y precisamente no es un juego, hermano. Es una gran responsabilidad leerle el tonal a la persona, ¿no? Pero sobre todo, decirle, y no sé si ustedes checaron en las lecturas que se les compartía, decirle, pero también tiene su lado no tan positivo. Si tú haces esto y esto, te puede llevar, irte a los extremos, no es bueno. Es bueno vivir en esa armonía. Ajá. Vivir en esa armonía. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? El ejemplo que yo les quiero poner es muy sencillo y claro. Tú eres muy bondadoso, eres muy humilde, eres muy colaborativo, eres muy creativo. Te conoce así la gente, te empieza a tratar así la gente. Entonces, dan por hecho que tú eres bueno, ¿no? Que tú siempre serás bueno. Pero cuando haces todo lo posible por vivir en esa bondad, pero cuando cometes un pequeño errorcito, te lo está marcando. Es esto, es esto, es esto. ¿Por qué? Porque realmente te identificas solo con la bondad. A lo que voy, ¿qué es lo que les quiero comentar? Es necesario vivir en esa armonía. No sé si se dieron cuenta en el librito de las emociones, hay una balanza, me parece que de 1 al 10, que nos habla de eso, de vivir en esa armonía, de poner límites, ¿no? Sí, de ser muy colaborativos, pero tampoco seamos sobreprotectores. Ujú. Muy bien. Entonces, esta es la energía con lo que nos rige Quetzalcóatl. Ahora sí, nos pasamos con, ahora sí con Xochipilli, ¿no? Que quedamos aquí con, permíteme, nos quedamos aquí con Coscacuautli, de Coscacuautli sigue Olin, ahora sí con Olin, precisamente. Ujú. Aquí terminamos otra, otro Sempoali, otro 20, ¿no? Que es con la energía de Oli y precisamente de creatividad, es el de crear. Y claro que la creatividad nos invita a que siempre estemos en movimiento. Tecpat, ¿no? Es el cuchillo de pedernal que va cortando, porque es una luz, porque está lleno de conocimiento, porque precisamente el Tecpat, el cuchillo de pedernal, ha permanecido mucho tiempo dentro de
dentro de la tierra y la tierra es muy sabia. ¿Por qué es muy sabia la tierra? Porque ahí viven nuestros ancestros. Porque nuestros ancestros, su energía está ahí en la tierrita. Ah, han cumplido con ese ciclo. Ella nos da de comer y a ella regresamos. Ajá. Entonces tenemos a Kiawit, la fertilidad. Y tenemos a Xochitl. Xochitl es el florecimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Son estos cuatro tonaltín, cuatro energías, si se dan cuenta, la energía que tiene Xochipilli es la de creatividad. Se dice que Xochipilli nos da la energía de qué, de ser, de crear, precisamente forma a pequeños artistas, grandes pintores, dependiendo de toda esa creatividad que lo tenga. Ese es como que en la parte, pudiéramos decirle, en la parte superficial, pudiéramos decirle, pero viene en la parte de la pasión, la de interiorizar, de irnos hacia nuestra energía interna, ya que nuestra energía interna florezca, lo saquemos afuera, pero que esa energía interna en verdad sirva a los demás. Necesitamos hacer esa conciencia que nos está marcando, esa conciencia interna que nos está marcando Xochipilli. Xochipilli es uno de los Macuilti, uno de los, ¿sí? ¿Y qué simboliza eso? A que tú, ¿se acuerdan del de Matli, de Macuili, de mano, Quilling, aquí está, tenemos el gusano, nos habla de que con nuestra palabra, con nuestro hijillo que sacamos, seamos creativos. Saquemos esa mariposa que vuele, que nuestra palabra, que nuestra energía interna, ¿verdad? En forma circular, que representa nuestro ser interno, que vayamos nos sumerjamos a este lugar desde la parte interna de cada uno de nosotros y así podamos florecer y así podamos dar nuestro perfume. Pero ojo, también el círculo nos habla de, de la ciclicidad, de que siempre en esta ciclicidad estemos buscando la de florecer. Claro, pues eres hijo de las flores, nos convertamos en ese hijo de las flores, en ese trabajo consciente que hace este personaje, ¿no? Y aquí tiene otra persona. De aquí está otra persona. ¿Se dan cuenta? Aquí en la frente nos habla de nuestro ser interno. Nos habla de que este ser interno, que es nuestro ego también, ¿no? Es una flor, también es nuestro ego, también es un ave. Nos habla de eso, de que nosotros, pues dejemos de pelearnos con nuestro yao, con nuestro ser interno. Que mejor nos hagamos amigos. ¿Para qué pelear? Que veamos en el mismo sendero, que veamos en la misma dirección. Sí, hermanito Tosnene. Pregúntate, Machitian y Tlapoyahualti. Te Oiga, apoyo, Walti. en Mictlantecutli veo al niño pintado de blanco y con puntitos amarillos. Ahorita veo al niño pues una piel hermosa, así morena, como Miguelito. Y ya empiezan, y en Tlaloc ya empiezan los niños, pues así de costa, ¿verdad? Bien negritos. Es cierto, sí es cotorreo. ¿Qué significan esos colores, Temachti? Claro que sí, hermanito. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, nos habla precisamente del mostrarnos tal cual somos. El de Mictlantecutli viene con esa energía, con ese poder, el de la transmutación, el que va a ofrendar su cuerpo para viajar a Mictlán se le va a facilitar, porque él dice, es como el apadrinar, decimos ahora, ¿no?
Pues es el mi mero padrino, ese es, yo te doy esa cualidad. Vamos, úsalo. Que una otra cosa que estés ciego, que no sepas, como no sabemos nuestro tonal, ¿verdad? Pues ¿quién será? ¿Quién me podrá ayudar? ¿No? Entonces, cuando se nos presenta como este personaje, nos habla de una persona humilde, de una persona que sabe conocerse a sí mismo, de un niño, ¿verdad? Que debe de aceptarse tal cual. Y Tlaloc los empodera así muy morenitos, muy negritos. Tlaloc nos habla precisamente la de convertirnos en esos imperceptibles. Tlaloc, la lluvia, a veces es imperceptible. Y el colorcito de piel de cada uno de los niños, que somos nosotros cuando nacemos, nos da el poder, nos da la cualidad, ¿sí? Ahora bien, recuerden que el color negro habla de la conciencia. El color negro nos habla de personas muy, muy reflexivas, muy intuitivas, ¿sí? Les decía yo, ahorita que estamos estudiando para pedidores de lluvia, el día de mañana vamos a trabajar con yeyecas, con el viento. Vamos a ver la manera de cómo percibir por dónde viene el aire, ¿no? Y cómo es es aire seco, es húmedo. Y también saber de que con nuestro cuerpo debemos de percibir. Y nuestros abuelitos, para que nos, para que pudieran mostrar, pudieran decir que debes de trabajar con tu ser interno. Al cerrar los ojos, tú ya no ves de otro color más que el color negro o el color de las aves, si lo quieres ver, cuando cierras tus ojitos. Entonces nos habla de que seamos perceptivos, que percibamos no solo con los ojos, sino con el cuerpo, con todo nuestro cuerpo podamos percibir. Por eso es que cambia de color, ¿no? El niño dice que tiene que ser muy perceptivo, ¿sí? Inclusive la humedad, inclusive cuando vienen las lluvias, y antes de que lleguen las lluvias al lugar donde vivimos, empieza un ventarrón, va y va y va, y ese mismo viento los aleja las nubes y se los lleva a otro lugar. ¿Y alguien lo hace? Sí, alguien lo hace. Aquí en la región de la montaña, alguien manda, le habla la energía de Yiyekatl y le dice, oye, esta comunidad que no llegue la lluvia, ayúdame a dispersar las lluvias, que vayan a otro lugar. Inclusive, hermanito, es real, aquí en su pueblo hay un señor que dice, necesito primero que llueva por donde yo siembro, y que yo siembro de este lado, y como viene la lluvia, pasan primero allá, y dice, ahora que se vayan, así les hablo. Pues él tiene su propio cuchillito de obsidiana, sí, es de obsidiana. Lo entierra en el tecuil y eso desvía las lluvias, pero les habla y habla con huehueteos, con el abuelito. Entonces, bueno, me alargué un poquito esta parte, pero es eso, ¿no? El color de la piel de los niños también es importantísimo, ¿no? Por eso decimos, yo digo entre comillas, un hermanito me decía, oiga, maestro, vi este publicó en Facebook que están estudiando para pedidores de lluvia. Oiga, yo siempre he querido aprender, pero alguien me dijo que solamente los elegidos. Le digo, sí, tal vez. ¿Y crees que tú no podrás? Si yo tengo muchas ganas, pues órale, hazlo, ¿no? Ya hay algo, ya hay algo más. Que bueno, aquí como familia se los digo. Aquí es donde tenemos nuestro libre albedrío como Tonalpú.
con el comentario que les acabo de decir. Va a haber hermanitos que van a decir, oiga, pues yo quiero trabajar como pedidor de lluvias. Y ahí es donde vamos a ir, lo que dice el hermanito aquí. Me estoy adelantando con lo que dice el hermanito estos nenes. Aquí está, miren, él es Tlaloc. Y chequen el negrito, dice el que está aquí. ¿No? Está el niño. Y aquí el niño no le está con un punzón. Chéquenlo, no lo tiene. Chéquenlo cómo lo está entregando, ¿verdad? La agarra de sus pompis y dice, ahí les va. Ahí les va alguien que va a poder percibir con el cuerpo. Se los entrego. Vamos. Y es aquí donde yo les digo, podemos cambiarle a alguien y decirle hoy, que diga, oiga, pero pues yo por el cuarto, pero quiero ser esto y esto. Va. Por la hora en que naciste, a lo mejor le podemos decir Coatl, Miquistli, Mazartoch, y el que te empodera es Tlaloc. Tlaloc. Y le recortamos esto, mira, tú naciste con la energía de, por ejemplo, de Tochli, un ejemplo, Tochli. Órale. Y lo coloreo con un colorcito, y le digo, checa, tú traes la energía de Tlaloc. Tú, tú tienes el poder de conectarte con Tlaloc. Y qué gran poder te das, ¿eh? Porque Tlaloc no te está dando, órale, que te está picando el ojo, no. Te dice, tú ya traes el poder, tú ya tienes la cualidad. Y yo, Tlaloc, te, te entrego en este lugar. Y chequen ustedes todo lo que conlleva este Tlaloc. Y con su hijito que está entregando. Porque ellos nos reciben y nos entregan al mundo terrenal. A esto lo que yo les decía que había dentro de los abuelitos. Todavía sigue ese conocimiento que me decía mi papá. Cuando tú naciste, alguien te recibió. Había como en esa puerta, en ese portal, cuando tú llegaste, te dijo, ven, aquí estoy yo. Y te da un regalo. Ahora, busca tú ese regalo. ¿Qué regalo te dieron? ¿Podemos hacer esto? Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Sí? Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque somos Tonalpuque. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento. ¿Por qué? Porque la persona tiene libre albedrío. Por eso hay dos cosas muy importantes, y como cuando decía la hermanita, Zipac, cuando uno lee el tonal, pues, se siente bien bonito, ¿no? Pero quizá la persona no te comprende todavía no llega a ese nivel de comprensión que porque él es coas, hace esto y esto. Hay que darle tiempo. Primero te leo tu tonal, después de que ya te lo leí, te doy un tiempo. ¿Qué será? Si lo vemos muy interesado, nuevamente llamarle o decirle, oiga, ¿cómo se siente? Híjole, yo me siento más coatl y me siento más chinaca, no es mi nahualito, el murciélago. Pues órale, ¿qué te parece? Ahora tu nombre podemos, si te sientes mayoritariamente conectado, te vamos a dar 13 años que lo trabajes. Ahora te vas a llamar Sinacacoatl, Sinacacoatl, murciélago serpiente, porque es lo que te sientes muy empoderado. Vamos, trabaja, piensa, vive, percibe como como una serpiente murciélago. Desarrolla todas esas cualidades. Oiga, pero también en mi tonal está Quetzalcóatl. Yo me siento bien como Quetzalcóatl. Vamos, va a llegar un momento que te vamos a cambiar el nombre. Por eso son etapas, les decía yo. Por eso es importante conocer
el atado de años de 52 años. Es una gran ceremonia. Es una gran ceremonia. En este ciclo de la primera ancianidad podremos tener 4 ceremonias. A los 13 años, cuando nacemos, nuestros papás nos llevan, léale el tonal. Dígame que es una buena. Para que yo como papá, como mamá, pueda yo ir diciendo, tú eres esto, tú eres Malinali, tienes a Quetzalcóatl, tienes a Xochipilli, y todas las energías que lo conforman. Y poco a poquito, luego podemos ver el niño, oiga mamá, ¿y esta planta para qué sirve? ¿Y esta piedrita nos sirve para curar? Oiga, ¿y cómo la hace para curar? Ah, y hay que decir, oye, mijito, tienes a Pateca, tú, el señor de la medicina, tú tienes el poder de curar. Ya lo vamos encaminando, guiando. Llega a los 13 años, se le lee su tonal, se le da un nombre. De los 13 a los 26 años viene el desarrollo de las cualidades, la más fuerte, ¿no? Sus habilidades. Y después los 26, ¿ahora cómo te sientes? No, ahora me siento más con esta energía, pero está en mi tonal. Vamos. A los 39, nuevamente, ¿cómo te sientes? ¿No? Ah, pues yo me siento así. A los 52 años, ya viví 4 etapas de 13, ahora me siento así porque ahora me voy a dedicar a esto, a compartir la palabra. Vamos, tú puedes. Sí, está en constante cambio. ¿Se dan cuenta? Esto que quería hacer o que tenía como proyecto Hitler, hacer super seres humanos, nuestros abuelos ya lo hacían, ¿no? Los abuelos ya lo hacían. Sí, sí, hermanitos. Ese es el trabajo que nos toca hacer. Ese es el trabajo que nos empodera cada uno de nosotros. Ajá. Hasta aquí, algo que nos quieran comentar, ¿no? Y si no, avanzamos. Vemos, si se dan cuenta, vamos a concluir con Xochiquetzal, ¿sí? Miren, vamos a concluir con Xochiquetzal para que tengamos un poquito de tiempo de poder complementar con algunas participaciones de ustedes, porque yo sé que también ustedes han visto y saben, ¿no? Chequenme ustedes. ¿Aquí acaso Xochiquetzal nos está agarrando con un punzón como estos amigos que están aquí? Ya no, ya no. Chequen a Xochiquetzal. Agarra de las pompitas y dice, órale, ahí les entrego a este muchacho, a esta muchacha, ¿no? Y chequen, aquí miren, aquí en la parte de arriba, cómo lo llena, lo, lo entrega con esas cualidades. El color, aquí tiene cuentas de color azul, de chalchihuitlicue, de chalchihuitl. El color azul es el chalchihuitl. El jade, lo hermoso, el jade lo representa el agua, el fluir, el de avanzar, el tener la fuerza de voluntad. Xochiquetzal en realidad es una de nuestras madres muy amorosas, que nos quiere y a veces hasta nos sobreprotege. Tiene las cuentitas de color amarillo, ¿verdad? De la, te da la energía interna, te da el poder de florecer. Dice, mira, tú viniste a florecer y órale a trabajar. Pero chequen la parte de abajo. Te dice, yo te doy ese poder, esa cualidad, esa destreza, esa habilidad, pero no porque te lo estoy dando, pues por el Espíritu Santo, dicen los católicos, ¿no? Y ya seas. No, te dice, te va a costar para que te armonices. Aquí nos da, miren, el punzón punzón de hueso, lesna de hueso, que nos ayuda a trabajar la disciplina. Nos da un tecpat. Aquí está tu luz.
Aquí está con que el que vas a ir cortando. Aquí este te lo entrego con flores. Te entrego aquí precisamente con un atadito, ¿verdad? Un atadito de blanco y amarillo. Dice, te tienes que disciplinar, tienes que trabajar con esta medicina. No creas que todo va a ser gratis. Por supuesto que no. Para que logres, tienes que disciplinar, tienes que autosacrificar. ¿Cómo? Dividiendo bien tu tiempo, seleccionando bien, porque tú tienes a Xochiquetzali siendo creativo, trabajando siempre la parte espiritual, la parte interna, ¿no? Y sobre todo la lesna de hueso nos habla también de nosotros, hermanitos, de que todo ese trabajo, todo ese autosacrificio, yo no le llamo como autosacrificio, no como ofrenda, la entrega, debe de estar pensado siempre para un bien común, para un bien comunitario. ¿Cómo? Yo les puedo poner el ejemplo. Ahorita, antes de iniciar la clase, estaba yo revisando lo de la clase, ¿no? Y dice una de mis hijas, dice, oiga, ¿y si va a dar la clase que no está enfermo? Digo, bueno, pues esa es mi ofrenda que yo quiero dar, ¿no? Entonces, la ofrenda que nosotros demos debe ser para un bien supremo, para un bien elevado, para un bien común. Que lo que tú des, sí, te va a costar, te va a doler, porque estás sacrificando tu tiempo, porque estás sacrificando tu espacio. Y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que florezcamos, para que tengamos ese conocimiento, para que vayamos avanzando, vayamos aprendiendo hacia ese camino que queremos llegar. ¿Sí? Xochiquetzali dice, yo ya te doy el poder, ahora busca, ahora créalo, ahora trabaja, ¿no? ¿Y quién está? Fíjense, Zipactli, Yeyecal, Kahli y Cuespal. Y aquí está la hora en que nació, Cali. Y aquí, Tlaloc. Aquí está Tlaloc. Al igual que Xochiquetzali, no nos está. Pero ojo, a diferencia de Xochiquetzali, así también. Hay algo interesante, ¿se dan cuenta este cordoncito? Mire, ese cordoncito. Cuando estamos muy pequeños, ¿por dónde nos alimentamos? Por el cordoncito umbilical, ¿no? Nos habla de eso. Nos habla de que estamos súper conectados con Tlaloc o con Xochiquetzali. Y no tiene la misma posición. Chequen a Mictlantecutli. En el otro le estaba abriendo también la parte intuitiva y acá no, dice, vámonos, ¿no? Y tenemos este otro, ¿verdad? Que es Tlahuitzcalpantecutli. Y fíjense cómo lo entrega, inclusive hasta le entrega a sus flechitas, órale, tienes que tener dirección. Bueno, ya para concluir, chequemos, miren, este es Mixcoatl. Ujú. Chequen, este es directamente, mire, con el ombliguito. Aquí también tiene un significado. Chequen. Tenemos aquí a a Mayahue. Chequen a Mayahue. ¿A quién le está dando de beber? Chequen aquí a Tlazolteo. Mictlancíhuatl. Ujú.
¿Por qué mi clan Siwat no da pecho? Y ella sí, Chalchihuitlicue. Xochiquetzal y ahora aquí, pero haciendo diferente actividad. Y bueno, es lo que les quería compartir el día de hoy, hermanitos. No sé si hubiera alguna pregunta o algo que quisieran enriquecer. Les decía yo, algunos de los hermanitos me decían, ¿y para qué la hora y los minutitos? No, es justo ese momento que sales del vientre de tu madrecita. Quien te recibe, Yeyekat, el aliento. Por eso en las tres cenas, aquí está Yeyekat, aquí está Mikist. Están de espalda, vida y muerte. Sí, hermanito Miguel, te escuchamos. Tlapoyahualti, Temestiani, Nosocamati, La voy a voltear, la, ¿no? la verdad no deja de sorprendernos con este conocimiento que nos está dando, nomás para felicitarlo y también para apuntar lo que dijo la hermanita, la abuelita Gris, al empezar uno a leer estas energías, las reacciones de las personas, ¿no? Y las preguntas de las personas. Mi experiencia ha sido de que la gente dice, me estás leyendo, me estás leyendo, me estás describiendo totalmente. Entonces ya uno sabe que sí, que la lectura está funcionando. Pero sí, cada vez que uno empieza a estudiar esto, ya lo toma uno más en serio. Empieza a entender que son energías muy poderosas. Otros maestros lo mencionan, y ya estamos hablando de otros niveles de conocimiento, de entrar en un ritual, pedir permiso tanto a la persona como a las energías para hacer esta lectura. Uno de mis comentarios es de que de lo que le aprendimos a ustedes, así como dijeron, como comentó la hermana, es de que luego me preguntan, oye, ¿para qué tantas estas dioses o deidades? Digo, no, mira, son energías. ¿Cómo te explico? Y la forma más fácil que usted nos la ha puesto es, imagina que tú vas a una batalla, tienes un conflicto, una guerra, y tienes muchas armas, ¿no? Entonces, tienes una metralleta, tienes un cuchillo, tienes una lanza. Es una analogía nada más. ¿Cuál vas a usar en diferente batalla, en diferentes circunstancias? Entonces, igual todas estas energías que nosotros las tenemos todas, las vamos a ir usando a las que nos convenga, dependiendo de las circunstancias de nuestra vida, ¿no? Entonces, es una de las mejores analogías que usted nos ha dado para explicarle a la gente, mira, es así, son herramientas que tú puedes usar y puedes desarrollar dependiendo de tus cualidades, ¿no? Pero todas las puedes usar en diferentes circunstancias. Ahorita investigando esto iba a ver mis apuntes porque tengo unas clases con el maestro eh, Cuauhtecolo, que tiene tradición también, y él lo ve esto igual con el punzón como la apertura de visión. Cada vez que le está tocando ahí, es la apertura a la percepción, la apertura de visión a estos niños cuando les llega su tiempo, pero específicamente a los del signo. Ahorita que lo estaba viendo otra vez, la primera clase entendí que era la apertura de visión, pero ahorita entonces vi las energías que están abajo y ya entiendo exactamente que a esa hora, en ese momento, a esos 4 signos nada más, se les abrió, y ya comparando los otros, de la apertura para dar pecho, estos son 5 y 5, y y de cortar el ombligo umbilical, y ahora sí tiene que ver con las características de cada signo. Entonces yo le agradezco esto, porque sirve más para otro aprendizaje más, otro, otro, otro escalón. Y nomás para los hermanitos, para compartir los que van empezando ahorita, hay muchos hermanitos que luego me dicen, oye, está un poco complicadas las clases porque van bien avanzados. Digo, no te preocupes, esto es como un carrusel, van dando vuelta, van dando vuelta. Tú te subes en cualquier momento, te puedes bajar, porque esta técnica que usted tiene, hay que ponerle un nombre en náhuatl, hermanito Temestiani, Yaón, porque muchos tienen otros nombres, esa técnica de enseñar, de que usted permite que todos se suban, sin importar el grado en el que están, y todos van aprendiendo y vamos aprendiendo de una u otra forma. No importa que unos vayan empezando, otros ya lleven tiempo.
Entonces, para mis hermanitos es de que hay que llevársela tranquila, sin prisas. Yo antes quería aprender esto, devorármelo todo, devorar este conocimiento rápido, aprender los signos, aprender, y ahorita entendí que esto es que fluir como el agua, ir aprendiendo de los signos. Vamos a fluir. Este día aprendimos esta apertura de visión. Este día aprendimos ACAL. Yo no recuerdo que usted había mencionado lo de ACAL, que es el que da la medicina, pero lo da rectamente, que el carrizo. Entonces, eso es lo que va, cada clase para mí es eso, es como un engrane más, una pieza que se va poniendo para este viaje que nos está invitado, maestro, de que nos va a llevar, como usted dice, se va a acabar como se tengan que acabar. Así que un abrazo de corazón a corazón, saludos a mis hermanitos y esta era mi participación, hermano. Gracias. Plazo Camate. Pasocamate no ignitin, sí, realmente, por eso, pues yo he intentado, hermanitos, de tratarles de explicarles lo más coloquial que yo pudiera, ¿no? Porque sí podemos empezar a hablar de conceptualizaciones muy, muy académicas, le llamo. Y a mi punto de vista, sí lo podemos hacer muy académico, muy cuadrado, pero yo siento que no, yo siento que como lo hacen los abuelos, lo hacen los abuelos, es para vivir la vida, es para aprender. Y no sé, como dice el hermanito Miguel, no se preocupen, ahorita estamos viendo las horas. Terminando las horas, nuevamente hacemos un ejercicio, ¿verdad? De cómo encontrar el ánimo, tu regente, el tonali, el signo, pues, por el día, el mes, la veintena, la trecena, y así vamos a ir. Mi intención es que ustedes llegue un momento que digan, voy a hacer un tonal. Pues fácil, pongo ahí el símbolo del año, teco, y le pongo puntitos cuando. Y aquí le pongo, eso es Cuautli. Y pongo la imagen de Cuautli y el numeral. Y al momento de que yo lo empiece a leer, ya no lo voy a escribir con letras, grafías grecolatinas, ¿no? Voy a leer el amor, claro. Pero para eso tenemos que ir conociendo, tenemos que ir armándonos de esas herramientas, ¿sí? Sí, hermanitos, esto es poco a poquito, no se me desesperen. Sobre todo, yo siempre les he dicho, ténganse paciencia a usted, ¿no? Es que no le entiendo, ¿no? Ténganse paciencia ustedes, ¿sí? Sí, hermanita, José Losipac. Me parece, Temastiani, que hoy fue la clase nada más para mí. Ah, no es cierto. Muy agradecida como siempre y hacerle de nueva mención, reiterarle mi respeto, mi admiración, mi cariño, porque nos ha llevado de la mano, pues por muchos ciclos, para mí muchos ya desde antes, pero finalmente se va disfrutando cada día, se va sorprendiendo cada día, porque ese es un comentario mm, principal que le quiero hacer. Eh, Mediante uno vaya practicando la elaboración, o sea, el desplante de un tonal, em, eh, las energías nos van conduciendo. Eso es lo que yo percibo, lo que yo observo. Y después ya cae uno en la intuición, porque de repente llegan a, a la conciencia, a la mente, inclusive no en el momento que lo está estudiando, que lo está desplantando, sino cuando uno está haciendo cualquier otra actividad. Y por medio de las energías, pues también conectamos con los hermanitos que recién ingresan y esas dudas también sirven para reafirmar o para em, contener, ¿no? El conocimiento que hasta el momento nos ha compartido y que hemos obtenido después. Es total transformación para la vida diaria. Yo lo agradezco y agradezco también muchísimo
a mis hermanitos que nos ponen ese ejemplo del entusiasmo, de la dedicación y de la observación para llevar a cabo. Entonces, estas actividades. Un placer la clase. Muchísimas gracias, Timostiani. Tlaxcamati Wimiak. ¿Qué más, Noeglitzin? Sí, les digo, bueno, con respecto a Telegram, acuérdense que el hermanito Yaoye Katsin, bueno, no sé, creo que tiene cuestiones que resolver. Nos ayudó a crear este grupo de Telegram, es donde se va resguardando la gran mayoría de las presentaciones en PowerPoint, en PDF, imágenes, libros, y también vamos a resguardando ciertos documentos que a mí me han ayudado para resguardarnos desde poemas, audios, el tonal Poali, me parece que el hermanito Oscar él es el que elabora lo del tonal Poali desde la trecena, veintena, todo eso. Algunos videos no son míos, los comparten en un grupo y yo los comparto. Hay días que no lo comparten, pues no se los comparto a ustedes, ¿no? Pero entonces, nuestra intención es que vayamos llevando la cuenta del tiempo. Ah, hoy es Tonali Zipacli, por ejemplo, ¿no? Chicuey Zipacli, hoy es ocho cocodrilos. Ah, pues, ¿qué puedo hacer hoy como si pa? Pero mañana viene Yeye, pasado viene K, ¿no? Todo eso es importante que vayamos comprendiendo la cuenta del tiempo, pero sobre todo, ejercitemos la lectura de los tonales, ¿no? No sé, la hermanita Guadalupe, creo que hoy no se conectó ni ayer, pero esperemos que mañana sí se conecte. Precisamente mañana vamos a tocar la temática de los 7 rumbos y alguna descripción, no mucho, ¿no? Cómo hablarle a estos 7 rumbos, ¿no? Vamos a hablar de cómo vamos a poner nuestro altar, qué herramientas podemos poner en nuestro altar y cómo ensoñar. ¿Se acuerdan que ayer vimos las preguntas, las palabras interrogativas y cómo pedirle la ensoñación es bien específico a alguien? ¿Se acuerdan? Bueno, muchísimas gracias por su participación, hermanita Ocelocipactli. Hermanito Nemo Somatli, adelante, 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 lo escuchamos. Apoyavolti, Temacheni, Tlazocamati, por Chapoyahualti. darme la oportunidad de poder hablar. Nomás es para agregar lo que decía el hermanito Miguel, de que al entender algo difícil, se tiene que quebrantar en pedacitos pequeñitos como lo está haciendo usted y como, como el tonal Powali es cíclico, ¿verdad? Entonces, cuando se regresa al comienzo, se hace más fácil para poder entender y se sigue así, ¿verdad? En círculo y se hace más fácil para entender. Entonces, tómenlo en pasitos pequeños. No se, no se sientan tan desanimados de que ya no quieran continuar, sino tómenlo como una meta que tienen que alcanzar, ¿verdad? Tengo que alcanzar el entendimiento para poder llegar a este lugar y antes de llegar ahí tengo que hacer pasitos pequeños. Entonces, lo que quería decir yo es de que desde pequeño siempre ha ido al contrario de la norma y entonces, no sé si tiene que ver con mi tonal, no sé si tiene que ser porque la sangre indígena es fuerte y quiere pelear el sistema, pero siempre a mí no me ha tenido sentido la vida sistémica que tenemos hoy. Entonces, la pregunta que tengo yo es de que am, ¿tiene correlación con una de las energías sagradas y era al contrario de la norma? Sí, sí, en efecto, hermanito. ¿Por qué? ¿Por qué tiene relación? Porque nuestra energía sagrada que nos rige, que nos encamina, que nos empodera, nos reclama. Dice, oyes, hay que hacer esto. Tú no eres. Yo me acuerdo, les decía yo a algunos hermanitos, mi energía interna me dice, tú no eres del montón, tú naciste para algo especial. Y así me venía metiendo en la mente.
Mi papá y mi mamá me decían, no dejes de hablar náhuatl, aun aunque te discrimine. Te va a servir de algo, te va a empoderar en algo. Hazlo, hazlo, no te desanimes, ¿no? Aun aunque te pongan piedras, de ese náhuatl te va a ayudar a llegar más allá. Visualízalo así, ¿no? Y siempre me decía mucho eso mi papá, dice, sí, si te tiran piedras, júntalos, pero no se los regreses a ellos. Vete haciendo tus propios escalones. Te tiran piedras, acomódalos y súbete encima. Te dan más piedras, súbete encima. Ujú. Para que cuando llegue un momento te quieran tirar una piedra, estás hasta lo más alto y no te alcancen esas piedras y al contrario, van a reforzar el cimiento que tú formaste. ¿No? Al principio no lo entendía. Ahora lo comprendo cuando dice, ellos mismos te van a fortalecer. El hecho de que te critiquen quiere decir que eres importante para ellos, ¿no? Dice un dicho, cuando ya no te puedan hacer daño, te van a querer jugarte sucio. Pero bueno, no pasa nada. Hermanitos, ese es lo que el día de hoy les quería compartir. Les agradezco su comprensión, les agradezco su tiempo. Y mañana estaríamos trabajando nosotros con Yeyeka. Espero que nos puedan acompañar. Y el domingo la charla de cómo poner nuestro altar y todo eso. ¿Sí? Hola, maestro. Maestro, Sí, hermanito Pedro. buenas noches, maestro. Maestro, cuando yo empecé con usted en las clases, pues la verdad estaba completamente inconsciente porque no entendía nada, nada de nada. Pero cada paso vamos comprendiendo, maestro. Vamos entendiendo y valorando el poder de nuestras energías sagradas, que pues ahí está lo que somos. Cuando lleguemos a tener conocimiento de eso, vamos a poder decirle a quien nos quiere escuchar lo que somos y lo que valemos como seres humanos, como individuos. Gracias, maestro, por enseñarnos. Como le decía, cuando empezamos yo completamente pensaba que nunca iba a poder descifrar nada, pero gracias a Dios con los estudios que nos da y como vamos caminando, sí vamos comprendiendo y vamos entendiendo y vamos valorando que todo es posible en este mundo, pero depende de uno. Porque nadie puede ir a hacer del baño por uno, si no es uno mismo, como ejemplo. Así que si queremos avanzar, tenemos que caminar sobre esa regla. Gracias, maestro, y buenas noches a todos mis compañeros. Buenas noches, hermanito. Matimosehuican, y para los que no están en el grupo de Temachtilistli, Nahualtecolot, pues me pudiera mandar un mensajito y podemos agregarlo al grupo porque ahí es donde vamos enviando los materiales, los links, a veces los materiales del PowerPoint. A veces se nos olvida compartirlos en otro grupo, pero pues ahí estamos, ¿no? Timoitas que mostlan no ikniwan, shimosehuican, timoitas que pantlatemikilistli. Nos vemos en el ensueño y timoitas que. Descansa, maestro. Buenas noches. Descanse, Temachtiani, que se sienta mejor. Hasta acá.